Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Les saludo en el idioma de mis propios antepasados, en la lengua Anishinaabe Oshu. Gracias por la invitación y la oportunidad de celebrar la vida de Doña Luz Jiménez. Agradezco mucho que ustedes vinieran a compartir este tiempo con nosotros. Y la verdad es que es un gran honor estar aquí con ustedes y ver cómo este pueblo reconoce sus antepasados y el futuro también. Veo a muchos niños y están aprendiendo sus palabras, su cuali y melagua, y es un honor y es un gran placer. Ofrezco hoy un recorrido de mi libro Ixtlamatini, Los Sabios, los intelectuales nahuas en México post-conquista, en el cual escribí un capítulo sobre la vida y obra de Doña Luz Jiménez, a fin de contextualizar su obra en cuanto a la historia intelectual de los nahuas a través de los últimos 5 siglos. Si normalmente se piensa la obra de Doña Luz como algo regional, es decir, perteneciente al Valle de México, a lo mejor propia de Milbalda y solamente del siglo XX, quisiera plantear que su obra ha sido y sigue siendo una de las más importantes aportaciones a un contexto mucho más amplio, el de una larga historia de la producción y transmisión de conocimiento del pueblo nahua. Mi libro cuestiona 2 mitos históricos y coloniales sobre los pueblos originarios latinoamericanos desde el contacto con los europeos: el mito de la degeneración o inferioridad intelectual del indígena y el de su limitada participación en el ámbito escrito de la expresión cultural. Como contraparte de esta narrativa, en este proyecto identifiqué y analicé varios intelectuales nahuas y sus textos, gramáticas, diccionarios, historias locales, discursos políticos, leyes, cuentos, testimonios y dramas que cubran un periodo de casi 500 años. Mientras que mi libro se inserta en un surgente interés global por la producción de conocimiento y escritura indígena, es uno de los pocos que abarca el contexto latinoamericano y es el primero en tratar sistemáticamente el involucramiento náhuatl con la palabra escrita desde el periodo colonial temprano hasta el presente. Y voy a estar utilizando la palabra intelectual mucho en esa presentación, y para muchas personas, bueno, en inglés intellectual significa otra cosa que significa en castellano. En castellano normalmente la gente cuando piensan en intelectual piensan en un tal Carlos Fuentes, ¿no? Que escribe sus novelas y luego habla del precio de la leche. Una persona que está en este ámbito. Estoy utilizando la palabra intelectual de una forma que tomé de un amigo mío, Gustavo Zapoteco Cileño, es Nahua de Guerrero, es poeta, y le pregunté varias veces: ¿te consideras intelectual? ¿Qué significa intelectual? ¿Cómo puedo explicar qué quiero transmitir con la palabra en inglés hacia castellano? Y eso es lo que me dijo, esa es su definición, y quiero que vayan pensando en la definición de Gustavo Zapoteco Cileño cuando me escuchen diciendo intelectual. Lo que dijo él es: yo me considero una persona que busca reflexionar, analizar, investigar y documentar ciertos temas. Busco proponer ideas a través del trabajo creativo que he producido hasta ahora. Y él está hablando de libros, conferencias, charlas, ensayos, cuentos, tiene un corpus amplio. Producido hasta ahora dentro del contexto en el que trabajo y en conexión con mi propia cultura y cosmovisión, y en cuanto se relacionan al ambiente político, social y económico en que estamos inmersos a nivel local, municipal, estatal y nacional. Y eso es lo que quiero decir cuando digo intelectual.
Ahora bien, mientras los Tlamatimime y los Tlacuelolque, los pensadores y pintores, escritores de las culturas prehispánicas nahuablantes, son representados como los productores, transmisores y guardianes del conocimiento en códices y escritos alfabéticos del periodo colonial temprano, sus actividades parecen ser limitadas a un pasado efímero que no se puede recuperar, pues en México hoy en día es raro escuchar las palabras indígena e intelectual ligadas la una a la otra. Al mismo tiempo, aunque se acepta que los pueblos indígenas de México siempre han tenido una rica tradición oral, a menudo se piensa que no han tenido una relación sostenida con la palabra escrita. No es así, al menos para los nahuas. De hecho, como sostengo por lo largo del libro, los nahuas han mantenido un involucramiento significativo con la palabra escrita como vehículo de su trabajo intelectual desde la introducción, algunos dirían imposición, del alfabeto romano a principios del siglo XVI hasta el presente. Sin embargo, como otras culturas minorizadas, en el contexto de la conquista y colonización, la existencia y persistencia de la creación indígena de conocimiento ha sido hasta muy recientemente subestimada, oscurecida o ignorada. Sabemos que en gran parte las voces y los escritos nativos tienen poca presencia en historias culturales y literarias de México, y el conocimiento sobre escritos o trabajos intelectuales nahuas entre el público general es, en el mejor de los casos, mínimo. Y digo eso hablando por varias personas, en muchos distintos lugares en México, también fuera de México, en Europa, en Estados Unidos, con indígenas o no indígenas. Y siempre cuando me preguntan, ¿qué estás investigando? Y respondo, los intelectuales nahuas siempre me dicen, ¿cómo? ¿Qué? Que no entienden lo que quiero decir. Uno de los entrevistados, y eso fue un sondeo que hice entre 2008 y 2013 en DF, en el centro. Uno dijo, los códices prehispánicos son una fuente de gran orgullo para todos los mexicanos. Sin embargo, cuando se les preguntaba si sabían el nombre de algún códice o si habían visto alguno, todos respondieron que no. Al preguntarles sobre cualquier otro texto escrito por indígenas, específicamente nahuas, nadie había oído o hablar de ello. No escribían, me informó un caballero, utilizando un tono que dictaba que yo debía saberlo. Otra mujer insistió que náhuatl era un idioma muerto y estaba segura de que nunca se había escrito. Cuando se lo preguntaba a intelectuales indígenas, casi todos parecían estar confundidos ante la pregunta. En el imaginario de hoy día, casi nunca se les considera entes racionales, creativas, pensantes y definitivamente no son escritores. Para la gran mayoría, pensar y escribir no son categorías indígenas. Uso aquí esta idea de categorización para cuestionar cómo y por qué ciertas categorías, o mejor decir, expectativas pertinentes a los pueblos indígenas se crean. ¿Por qué se colocan a los sujetos indígenas dentro de tiempos y lugares específicos? ¿Y por qué los asocian con ciertas maneras de pensar y actuar? Estas expectativas aquí pertenecen, así piensan, así actúan, y aquí no pertenecen, así no piensan, así no actúan, normalizan y así perpetúan relaciones de desigualdad social, política, económica. Teniendo en cuenta la idea de expectativas, algunas de las preguntas centrales de mi libro son las siguientes. Si los nahuas han, por mucho tiempo, tenido una
fructífera vida intelectual expresada en diversos géneros, incluyendo la escritura alfabética. ¿Por qué la mayoría de la gente, el público en general, académicos y hasta los mismos nahuas piensan diferente? Y más importante aún, ¿qué podemos lograr al ver, leer y escribir a los nahuas en los lugares no esperados del intelectualismo y el mundo de las letras? La escritura y las experiencias de vida de los intelectuales indígenas que discuto en el libro ofrecen ejemplos de cómo los nahuas, palabras brotando de sus labios o plumas en mano, fueron agentes de sus propios discursos y agendas. Estos incluyen a Antonio del Rincón, Don Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, Faustino Galicia Chimalpopoca, Doña Luz Jiménez, Ildefonso Maya Hernández y Sabina Cruz de la Cruz, Victoriano de la Cruz y Refugio Nava Nava. Esos últimos tres son intelectuales contemporáneos y ellos contribuyeron con declaraciones en su propio idioma y ensayos que están colocados entre los capítulos del libro. Estos individuos y su trabajo nos alertan al hecho de que, al contrario de la creencia popular, los nahuas continúan pensando, produciendo, transmitiendo e interpretando conocimiento más allá del contacto y conquista europeo. Nos soy gringa, ¿qué puedo hacer? Nos demuestra a la vez que además de modos de expresión orales, corporales, musicales, los nahuas apropiaron y adaptaron la escritura para analizar e influenciar el mundo a su alrededor. Voy a leer muy brevemente descripciones de estas personas que han quedado o notas de pie o en el oído, a fin de mejor contextualizar la obra de Luz Jiménez y cómo se está leyendo la obra de Luz Jiménez fuera en Estados Unidos y en Europa, para que sepan que su obra es algo transnacional, va más allá de las etapas, y ella estaba en compañía. En el momento quizás hubiera un sentimiento de ella de estar sola, no en lo que hacía, pero poniéndola más en contexto con los demás que hicieron trabajos, unos similares, unos no, pero que participaron en la transmisión, la producción y la creación, ¿no?, del entendimiento. Ella no estaba sola, nunca. Bien, comienzo. Antonio de Rincón, 1566 a 1601. Era un gramático, sacerdote, jesuita, náhuatl, descendiente de la Casa Real de Texcoco, quizás el único hombre indígena ordenado al sacerdocio por los jesuitas durante la colonia. Rincón es también la primera persona indígena en todas las Américas en escribir una gramática y un tratado lingüístico sobre su propio idioma, Arte Mexicana, publicado en 1595. El texto de Rincón, que una vez se usó para facilitar la conversión de los pueblos indígenas al catolicismo, es hoy día una fuente importante en la recuperación y revitalización del idioma náhuatl. Don Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, 1600 por ahí, 1605 algo así, a 1688, estadista tlaxcalteca del siglo XVII, quien compiló, editó y expandió la memoria histórica de su gente. Además de reporte año por año de disputas políticas y territoriales, transferencias de poder, obras públicas, fenómenos naturales, climáticos, habla mucho de la negociación política de los seres indígenas en esta época, en un contexto de dominación. El legado de Zapata a sus descendientes, estos anales,
son un registro de agencia tlaxcalteca que forzosamente interrumpe cualquier narrativa que sugiere que los pueblos indígenas eran víctimas pasivas del proyecto colonial. Faustino Galicia Chimalpopoca, 1802-1877, político, abogado, rescatista. Noten que son puros hombres, ¿no? Importante notar. Rescatista y estudioso de textos coloniales en náhuatl y maestro personal de náhuatl e intérprete del emperador Maximiliano. Sí, pobrecito. Pobrecito Chimalpopoca. Aunque a menudo se le relega a una nota de pie insignificante en la historiografía mexicana debido a su apoyo de la corta ocupación francesa, el activismo de Chimalpopoca, que fue extensivo y se concentró en obtener y asegurar derechos de los pueblos indígenas como ciudadanos plenos, lo marca como un intelectual importante del siglo XIX en un momento cuando, según la ley, los indios ya no existían. Doña Luz Jiménez, ustedes ya saben, quien además de ser la musa y modelo fácil de reconocer de artistas del siglo XX como Diego Rivera, Siqueiros y John Charlot, fue una prolífica narradora de historias y posiblemente la única mujer náhuatl cuyos escritos se han publicado en la historia después de la conquista. En su historia de vida y otros textos se nos ofrece una visión de cómo los pueblos originarios experimentaron las políticas y discursos del darwinismo social que se manifestó en el ímpetu de la nación por resolver el llamado problema del indio a principios del siglo XX. Como proyecto conjunto con el antropólogo mexicano Fernando Orcasitas, tenemos acceso a sus memorias y cuentos de la vida cotidiana, de mitos, su narración de la Revolución Mexicana y sus experiencias ante la educación asimiladora. Este proyecto colaborativo apunta a una necesaria consideración del trabajo de académicos externos como yo y comunidades indígenas, incluyendo mi propio trabajo con nahuas hoy en día. El trabajo de Doña Luz al mismo tiempo comprueba que el trabajo intelectual indígena no siempre es producido por élites masculinas, ni se escribe siempre utilizando el alfabeto romano. Su experiencia me ha llevado a pensar que debemos reconsiderar. Uy, ya viene la lluvia. Me están diciendo, su experiencia me ha llevado a pensar que debemos reconsiderar la gran cantidad de grabaciones y transcripciones con las palabras que capturaron los lingüistas y antropólogos. Son una fuente que no se ha utilizado para la recuperación de la producción del conocimiento náhuatl de su trabajo intelectual. Tuve el gran placer de no solo estudiar el trabajo del escritor, autor y maestro de finales del siglo XX, Ildefonso Maya Hernández, 1936 a 2011, sino de además sentarme a conversar con él en el transcurso de varios años. Además de discutir mis entrevistas con Maya, analizo su obra de teatro Ixtlamatini, The Learned Ones, Los Sabios, una fuerte crítica de la aniquilación cultural inherente en los programas de educación bilingüe dirigidos a los pueblos originarios en el siglo XX. Independientemente de si el protagonista de cada capítulo produjo su trabajo hace cientos de años o hace algunos meses, los asuntos sobre los cuales reflexionan son pertinentes a este momento. La historia no ha marchado por encima de las preocupaciones de los náhuatl en cuanto a, por ejemplo,
son unos de los temas que han tratado estas personas que noté. Los idiomas indígenas, la tenencia de la tierra, la política intercultural, la educación, las experiencias de género o la supervivencia cultural. Como recordatorios de Bueno, no escogí a estos intelectuales y sus textos de manera consciente para demostrar la diversidad dentro de este grupo etnolingüístico a lo largo del espacio y tiempo. Sin embargo, sus respectivas historias de vida, los asuntos que les importaron, los géneros que utilizaron para expresarse, apuntan a la naturaleza heterogénea de los intereses y actividades intelectuales nahuas. Si uno se preguntara lo que significa haber sido un o una intelectual nahua en México después de la conquista, estos recuentos desafían cualquier estereotipo, se rehusan a ser categorizados y retan las expectativas. Los nahuas en estas páginas son de linajes reales y de comienzos humildes. Han vivido en la ciudad y en el campo, con españoles y aislados de ellos. Fueron sacerdotes, políticos, maestros, cuentacuentos y escritores de obras de teatro. Colaboraron con agentes del poder, coleccionistas de antigüedades, académicos, artistas, rebeldes, etcétera, tanto indígenas como no indígenas. Fueron católicos conservadores, se apegaron a costumbres provenientes de mucho antes de que los españoles llegaran y fueron partidarios de la mezcla de ambas tradiciones. Supieron cómo leer las complicadas leyes de la ley colonial y constitucional y también las del mundo natural. La experiencia nahua a través de los siglos, como se interpreta en este libro, interrumpe cualquier noción que conceptualiza a los pueblos indígenas de México como una ente monolítica o singular. Durante los últimos 9 años, mis interacciones con los guardianes y productores del conocimiento nahua, algunos colegas académicos, otros poetas, curanderos y líderes en comunidades urbanas y rurales, han influenciado significativamente la dirección de este proyecto. 2 de ellos sobresalen. En primer lugar, el poeta Natalio Hernández me indicó que fuera a los libros y que fuera a la gente, firme en su creencia de que los nahuas tenían ideas y gente que no se encuentra en ideas que no se encuentran en los libros, pero también que el pueblo nahua necesitaba conocer los contenidos de los libros que se les habían negado. Necesitaban formar parte de este proceso de recuperación. El segundo momento, cuando le pregunté a un anciano en una de las comunidades nahua en Veracruz, donde trabajaba, cómo podía contribuir de una manera significativa a la comunidad, me dijo que quería que los jóvenes de la comunidad tuvieran acceso a la información con la que yo trabajo. Merecían, me dijo, saber lo que yo y otros sabían sobre su pueblo y aún más cómo lo había aprendido y dónde lo había encontrado. Para honrar estas direcciones, conduje talleres con investigadores y estudiantes nahuas durante mis estudios. Estos talleres se llamaron círculos de lectura y muy fácilmente se da cuenta de que eran círculos de lectura, ¿no? Y lo que hicimos fue reunirnos como 2 horas cada día por unas 3-4 semanas, tomarnos algo juntos, comer algo y leer en voz alta. Y les digo que para unos de los participantes lo de leer y lo de la gramática y los discursos públicos políticos fue un poco
poco aburrido, pero todos asistían. Cuando comenzamos a leer la palabra de Luz Jiménez, Doña Luz, en estos círculos de lectura, todos asistieron. Y nadie salió temprano, nadie tenía cosas que hacer, todos se quedaron. Bueno, eso es algo que hemos trabajado, y lo lindo de estos talleres de lectura es que casi todos que participaron en estos talleres son de una forma o investigadores ya o instructores de su idioma a su propio pueblo o a no nativo hablantes, y todos están utilizando la obra de Doña Luz Jiménez en sus salas para ayudar a estos chicos o recuperar su propia herencia o para que otros aprendan algo, ¿no?, del pueblo náhuatl. Es bastante bonito. Bueno, de esta manera este trabajo se apega a los proyectos de recuperación y revitalización lingüística y cultural del pueblo náhuatl, y propone métodos colaborativos de investigación que se relacionan al pensamiento y escritura indígena, con énfasis en lo que llegamos a llamar las 4 R. Recuperar ejemplos de la trayectoria dinámica de este intelectualismo, rehistoriar la historia mexicana y náhuatl, repoblar la historia de México con estas perspectivas indígenas, repatriar, regresar fuentes de herencia cultural a las comunidades nahuas a través de trabajo colaborativo entre investigadores y estudiantes nahuas, y finalmente revitalizar, proveer recursos y espacios para trabajo intelectual náhuatl hoy en día. Puede que estas parezcan medidas relativamente pequeñas, pero en realidad son esenciales en la creación de espacios donde los nahuas pueden decidir si desean involucrarse en conversaciones académicas sobre su propia cultura, tanto a nivel local como global, conversaciones de las cuales tradicionalmente han sido excluidos. Después de todo, estas son, y escribí aquí sus historias, pero esas son sus historias, como sus historias de ustedes. Bueno, un día en este taller de lecturas, un muchacho que en esta época tenía como 18 años, como jovencito, y realmente no quería sentarse mucho tiempo y leer poesía y cuentos. Bueno, se quedó con nosotros, y después de como 2 semanas, Abelardo se llama, se hizo así, en la mesa. Nos mintieron. Y le dije, pues, ¿de qué hablas, no? ¿Quiénes? Y dijo, así que nos han estado mintiendo los maestros. Dijeron que somos burrome estúpidos, nada más que burros. Pues supongo que estaban equivocados. Y eso para mí fue el momento transicional de este proyecto, ¿no? Saber que un estudiante podía reconocerse en lo que estaba leyendo, reconocerse y reconocer lo bueno. Hoy Abelardo acaba de titularse como maestro en la historia y la historia náhuatl, y está trabajando en eso, está trabajando en la recuperación del idioma en su propio pueblo, está trabajando en enseñar la lengua, y está pensando estudiar para el doctorado. Yo le dije, pues no sé, es demasiado, pero pienso que sí, pienso que viene, y ojalá esté él en unos 5 años dando esta charla, ¿no? Y yo allá en la audiencia. Bueno, por esta experiencia y otras, en lo personal estoy convencida que la recuperación y repatriación de estas historias a comunidades nahuas tiene un potencial empoderador y generativo,
Mi experiencia ha demostrado que la conciencia y el acceso a la escritura náhuatl es un elemento clave de los proyectos de revitalización lingüística y cultural en comunidades náhuatl y puede fomentar futuros proyectos de conocimiento náhuatl. Los intelectuales que se tratan en este libro ya forman parte de enseñanza y investigación, como les mencioné, y ellos, incluso Doña Luz hoy y Lili, y ya saben por qué el náhuatl es tan difícil, ¿no? Si puedo batallar con el español. Hoy iluminan el camino para seguir identificando intelectuales náhuatl que pueden ayudarnos a rehistoriar la historia mexicana y náhuatl. Ahora, nuestro deber es seguir explorando las redes en las que circulan mientras continuamos pensando, hablando, leyendo y escribiendo sobre intelectuales y escritores náhuatl como ellos, ya que esto no es simplemente una vieja historia esperando a ser contada, también es el principio de uno nuevo. Gracias.